tardes, tiempo de entrevista, tiempo de actualidad aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Y hoy queremos hacer un balance que solemos hacer anualmente, y es el balance de la transparencia, porque Canarias tiene uno de los comisionados de transparencia más activos de todo el territorio nacional. Vamos a hablar de algunos datos que se han producido en los últimos años y que demuestran cómo esa actividad va en aumento, pero nosotros queremos preguntarnos si realmente tenemos unas administraciones transparentes, si la creación de este órgano ha servido para impulsar la transparencia en nuestras instituciones públicas y, sobre todo, si ustedes como ciudadanos son conscientes de lo importante y lo útil que puede llegar a ser esta herramienta. ¿Lo está haciendo realmente en la práctica? Bueno, para hablar de todo ello, qué mejor que hacerlo que con el máximo responsable de este órgano que depende del Parlamento de Canarias, con Daniel Cerdán, comisionado de transparencia del archipiélago. Daniel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a ustedes, porque como dices, eso de poder venir cada año y contar, no solamente los resultados de la transparencia, sino sobre todo animar a la gente a que contribuya a ello, porque los transparentes, como a veces hemos comentado en este mismo estudio, son las administraciones, pero si se les pregunta. Si no se les pregunta, no tienen ningún incentivo para hacerlo. Por lo tanto, es muy importante tener una ciudadanía activa y preguntona en el buen sentido de la palabra. Como medio de comunicación nosotros lo llevamos un poquito en la sangre, como quien dice. Cierto. No somos preguntones, al final, bueno, somos periodistas, pero la verdad es que mirando los datos que se presentaban en rueda de prensa hace unos días, nos encontramos con que la actividad del comisionado se ha multiplicado en los 2 últimos años, en una época de pandemia. Esto ha llamado mucho la atención. ¿A qué se debe este aumento, Daniel? Bueno, pues fundamentalmente, aunque han subido, cierto que las reclamaciones subieron, como publicamos el otro día, un 36%, un tercio, fundamentalmente yo creo que porque la gente progresivamente va conociendo más este nuevo mecanismo, que aunque sabían que había ley de transparencia, pero no son muchos todavía los que conocen y los que están dispuestos a preguntar, bueno, van preguntando y van reclamando cuando no les dan información. Pero además, donde más ha producido aumento de la actividad ha sido en el control de portales de transparencia, que históricamente, como otras veces hemos comentado, lo hacíamos solamente el sector público, de los 340 entidades públicas que hay en Canarias, que la gente tampoco a veces las conoce mucho. Conocemos el nombre de nuestro ayuntamiento, algunos grandes organismos públicos del Gobierno de Canarias, el Servicio Canario de Empleo, de Salud, tal, pero hay una red de 340 entidades. Y eso los que evaluábamos, cada año les invitamos a que autoevalúen su transparencia, lo declaren y nosotros lo verifiquemos. Bueno, pues en estos 2 últimos años de pandemia, como tú dices, lo que hemos hecho es ampliar ese control de la transparencia a otros sujetos obligados que ni ellos sabían que estaban obligados porque no eran muy conocidas la ley de transparencia. ¿Y cuáles eran esos sujetos obligados? Bueno, pues todas las entidades privadas, sean ONGs, empresas, federaciones deportivas, federaciones empresariales, cualquiera que tenga más de 60.000 euros de subvención anual del Gobierno de Canarias o más de 100.000 de cabildos y ayuntamientos en su conjunto, está obligado al menos a 16 contenidos informativos a poner en su web anualmente. O sea, tienen que cumplir la ley de transparencia, también tiene un apartado para ello. Precisamente porque viven en mucha o mediana medida, hay entidades, ya lo veremos dentro de unos días, ojalá que lo hubiéramos tenido, pero tampoco lo hubiéramos podido comentar aquí porque son 600 las que vamos a sacar. No tenemos tanto tiempo para analizarlas todas. Sí, un listado con 600 en los que vamos a ver qué hacen, qué transparencia tienen entidades como otros años han sido famosos los clubes de fútbol, que tienen a veces subvenciones de 1 millón de euros o entidades con 700.000 euros. Es decir, hay entidades pequeñas que tienen 50.000, pero hay otras que tienen 700.000, 1 millón de euros. Es decir, prácticamente el año que van a ver que este año hemos controlado a entidades, 600 y pico, que recibieron 253 millones de euros. Millones de euros. O sea, entidades privadas que han sido subvencionadas con 253. Efectivamente, entonces eso decimos, oiga usted, ¿cómo está usted contando lo que hace con ese dinero? Y eso, como ocurre con el sector público, tiene su efecto positivo porque la gente, al saber que lo va a tener que contar, no puede hacer cualquier cosa. Tiene un incentivo para gastarlo mejor. Eso es lo que pretendemos siempre decir en general al público, porque decirle que cuando usted pregunta por cómo se está gastando el dinero, qué está haciendo con los fondos públicos, sea una administración, sea un subvencionado, está usted contribuyendo a que se miren más y mejor lo que hacen y, por lo tanto, gasten más y mejor los fondos públicos. Esto es importante un poco para que, lo hemos explicado otras veces, pero yo creo que es bueno recordarlo. Es decir, ¿cuándo entra en juego el papel del comisionado? Entiendo que después de que a los ciudadanos que ejerzan su derecho al acceso a la información pública reciban pues una resolución negativa, ya sea por silencio administrativo o porque expresamente se les rechaza esa resolución. Efectivamente. Ahí pueden acudir al comisionado. Cualquier ciudadano puede acudir a una administración canaria
y preguntar lo que estime oportuno. Nos estamos dando cuenta que cada vez más lo hacen más para asuntos particulares que de interés público, pero bueno, la ley está para las dos cosas, ¿no? Y en cuanto a asuntos particulares, muchos son funcionarios que preguntan por cuestiones, diremos, de laborales, etcétera, etcétera. Si la Administración no te responde en 3 meses, si no te responde, tienes un plazo ilimitado para cómodamente desde tu casa entrar en la sede electrónica del comisionado con el certificado electrónico y decir, adjuntar la pregunta que has hecho y que no te la han respondido y decir, mire usted, yo hice esta pregunta en tal fecha y no me la han respondido. Y emita usted, digamos, su resolución, ¿no? Que no es una sentencia, no es un fallo, es una resolución. Nuestra resolución es ejecutiva. Si es estimatoria para el ciudadano, la Administración tiene que cumplirla o recurrirla al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Es decir, que si la resolución del comisionado no la cumple la Administración, la solución que tiene que adoptar el ciudadano es irse a un contencioso administrativo con la resolución del comisionado en la mano. Efectivamente. Generalmente, quien recurre, los 7 recursos que hemos tenido estos 5 años, son las administraciones, que no queriendo, porque tienen medios, tienen abogados, tienen dinero. Alguno ha recurrido privado, ¿no? Pero solamente hemos, digamos, perdido uno. Tampoco, digamos, ganamos todos, excepto uno que por resolver fuera de plazo. O sea, el Tribunal Superior no nos quitó la razón, sino simplemente dio la razón a esto porque habíamos respondido fuera de plazo, porque es cierto, y esa autoría y la hemos hecho siempre, que por nuestra limitación de medios a veces no resolvemos en 3 meses, pero siempre resolvemos, ¿vale? Entonces resuelven, digamos, emiten la sentencia y ya es plenamente ejecutiva, esa la tienen que cumplir. ¿Qué ocurre? Por ir a tu otra pregunta, ¿qué ocurre cuando tienen una resolución positiva para el ciudadano y no cumple? Ni recurre, porque eso es lo que ocurre a veces, ¿no? Que dice, mira, el ciudadano ha dicho esto. Bueno, pues eso lo hemos, en estos 2 últimos años que lo hemos controlado ahora para el informe que tendremos que dar pronto al Parlamento, han sido 13 casos. Los que el ciudadano se ha dirigido a nosotros y ha dicho, oiga, que es que usted resolvió esto y no me entrega la información. De esos 13 les hemos mandado 2 requerimientos oficialmente por sede electrónica y hemos puesto a una persona a insistirles telefónicamente por correo a requerirles. Y de esos, en este mes y medio, 5 han entregado. Y hay 7 que si no lo entregan antes de la Comisión de Gobernación del Parlamento, iremos a la Comisión y diremos, mire usted, estos 7 no lo han entregado y por lo tanto vamos a pedirle al alcalde que abra expediente de determinación de la responsabilidad que corresponda por no haber entregado a quien sea, porque si no tiene nadie delegado para la transparencia es el propio alcalde. Por eso es problemático, porque el alcalde, en teoría, la ley dice, oiga, que el alcalde abra expediente. Oiga, pero si el alcalde es el responsable, es difícil que se abra expediente, pero por lo menos le vamos a decir, si no se abre expediente, por lo menos comuníquelo al Pleno, que se comente esto en el Pleno, que se sepa. ¿Realmente, Daniel, usted cree que esto es suficiente elemento de coacción sobre estas administraciones o deberían tener ustedes una herramienta sancionadora para que se pongan las pilas un poco quienes no quieren ser transparentes? Yo creo en esto que todas las leyes en España siguieron a la ley nacional en el modelo de cómo actuar con las resoluciones de derecho de acceso, han empezado a cambiarse, pero tímidamente. La única modificación que ha habido ahora ha sido la ley de Navarra, de transparencia, que ha introducido multas coercitivas para los que no entregan la información, y simplemente el hecho de existir la multa prácticamente ya ha diríamos, producido el efecto de que no ha multado hasta ahora a nadie, porque se entrega porque si no van a tener que pagar. Entonces, esto es como el código de circulación, digo, ¿no? Si no hubiera multas en tráfico, las infracciones aumentarían un montón. En el aparcamiento, imagínate tú, aparcaríamos donde pudiéramos, ¿no? Entonces, digo en general, o sea, ¿no? Entonces, yo creo que en la siguiente generación de la ley de transparencia, en una buena medida, yo espero que la Canaria, que en teoría está previsto para dentro de 2 años, han anunciado una ley de gobierno abierto que va a ser una reforma a la ley de transparencia, ese sea un punto fundamental que cambie, es decir, que establezca medidas más coercitivas, multas o lo que fuera, para que realmente las resoluciones se cumplan sin tener que ir a los tribunales. ¿Cuántas personas? Tenemos más o menos 2.200.000 habitantes en Canarias. Sí. Personas que estén en edad de pedir información pública no son tantos, pero tampoco son mucho menos. ¿Cuántas reclamaciones o cuántas personas han pedido información pública a sus administraciones en el año pasado? Lo comentaba hace poco en un congreso, por eso tengo la cifra fresca.
Son 1 de cada 7 personas, es decir, al día, perdón. Es decir, unos 2.300 preguntas. En un año, 2.300 personas. Eso significa que al día, que 7 personas al día preguntan a 98 administraciones. Es decir, prácticamente, y hay muchos ayuntamientos de esos, no tengo ahora aquí el dato, pero muchos ayuntamientos que nunca reciben nada. O sea, en la mayor parte lo reciben cabildos y el gobierno, los ayuntamientos grandes, pero a lo mejor hay 30 ayuntamientos aproximadamente que el año pasado no recibieron ninguna pregunta, excepto la que hacemos nosotros con el mecanismo de cliente misterioso para ver cómo responden, para poder tener una medida para que no nos digan, no, es que no me ha llegado ni... Si algún ayuntamiento nos dice, no me ha llegado ninguna pregunta, porque le preguntamos también cuántas preguntas lo ha recibido. Pues si alguno nos ha dicho, no tengo ninguna, dice, mire, es que no lo mides bien, porque nosotros hemos metido una pregunta a todos. Pero tienen esa trampita a la administración. Es una técnica del cliente misterioso que es para controlar cómo trabaja la gente, si realmente pregunta y si realmente lleva estadística de lo que hace o no. Claro, pero ¿por qué cree usted que se produce esa cifra que en comparación con toda la población que tenemos es tan baja y que lleva a que haya administraciones a las que ni siquiera nadie les haya preguntado en un año? Pues yo creo que se produce porque la transparencia no es solamente, como tantas cosas, y la buena gobernanza no es solamente cuestión de tener buenas leyes, sino de tener buena cultura política. Entonces, han sido tantas décadas, no de ahora, no de las 40 años en general, tantas décadas de no preguntar, que la gente ha nacido con la costumbre de no preguntar. Y entonces, aquellos países que tienen leyes de transparencia muy antiguas, los más antiguos siempre son los nórdicos, que tienen leyes de transparencia de hace 200 años, o Estados Unidos, que lo tienen en los años 50-60. España fue el último gran país de la Unión Europea que tuvo ley de transparencia y solamente tiene desde el año 2013, Canarias desde el 2014, y por lo tanto es una ley que poco conocida y sobre todo que no ha producido todavía el cambio cultural en las personas para acostumbrarse a preguntar más, por lo tanto a ejercer más esa acción, digamos, de control público del gobierno, que no solamente corresponde a los concejales de la oposición ni a los periodistas, sino que la ley de transparencia lo que le dice al ciudadano: oiga, usted ciudadano, usted puede ser periodista, o usted puede ser concejal de la oposición, porque usted puede preguntar casi tanto como ellos. De hecho, casi tanto como ellos, pero esto lo hemos hablado en alguna ocasión, Daniel. Ni siquiera los que nos dedicamos a preguntar, porque es parte de nuestro oficio, de nuestra profesión, como somos los periodistas, usamos como deberíamos o recurrimos en la cantidad que sería lo quizás más razonable a esta herramienta. ¿No está el sistema hecho de manera que al final se cansa al usuario, se cansa al que acaba recurriendo y es más fácil, bueno, pues pasar página en esta vida en la que todos tenemos muchísimas cosas de las que estar pendientes y que al final nos va atropellando en el día a día? ¿Sabes lo que pasa? Que los periodistas, los dos lo somos, yo también, la gente a veces no lo sabe, como conocemos la fuente directa, el jefe de prensa, el concejal, y estamos acostumbrados a buscar noticias de un día para otro, entendemos que lo necesito para allá. Y como esto es un trámite, que hay que presentar una pregunta, que tiene un mes de plazo y tal, pues eso no está en la cultura. En la cultura del periodista está yo pregunto y quiero saber ya porque lo necesito para mañana o para antes de ayer. Pero entonces, ¿no tendría que haber un plazo un poco más corto también? Porque dentro un poco de esa inmediatez... Podría darse. Hay una tesis doctoral de una periodista de la SER de tal que acabó proponiéndose que hubiera un plazo más corto para los periodistas, pero es difícil justificar. Entre otras cosas porque ¿quién es periodista en este país? El que trabaja en un medio. ¿Cuántos medios hay en este país? Entonces es difícil justificar que los periodistas tengan un plazo más corto. Pero es cierto que cuando es una cosa de interés público e inmediato, imagínate tú cuántos muertos por en pateras ha habido en los últimos 15 días. Oiga, tú no puedes esperar a que te contesten, necesitas o por COVID o por tal. En eso creo que las administraciones mantienen una respuesta más o menos pronta, ¿no? En lo que es de mucho interés público. Ahora, en preguntas sobre contratos, preguntas sobre cualquier tal, y van a apurar los plazos completamente. Esa cultura que hace falta para, un poco yendo a la raíz, ¿no?, de por qué al final nos cuesta preguntar, aunque los datos demuestran que cada vez preguntamos más. ¿Las administraciones están aprendiendo también esa cultura? Lo digo porque le pedimos a los ciudadanos que reclamen, pero las administraciones están aprendiendo a ser transparentes. En estos 6 años que lleva funcionando el comisionado. Yo creo que si las administraciones tuvieran más preguntas y más presión, yo es que distribuyo la responsabilidad porque creo que y las administraciones también
en partes de los funcionarios, porque hay funcionarios que aprobaron una posición hace 20 o 30 años y les llega ahora preguntando por un contrato a una pequeña empresa que es un autónomo y dice, no, es que es un dato personal. Y digo, no, que esta empresa es que se llama como se llama el empresario, pero porque la empresa se llame como se llama el empresario no es un dato personal. Pero ahí acaba de dar yo creo que en una clave, es decir, porque al final, como cualquier expediente, lo tiene que resolver un funcionario. Sí. ¿Tienen esa cultura de que esto es un tema prioritario, importante? Los funcionarios al final dicen, transparencia, vamos a ponerlo aquí en el montón de las cosas que ya resolveremos cuando nos toque, si lo resolvemos. Usted que está en contacto directo con las administraciones, yo creo que hay de todo. Hay funcionarios muy eficientes, como pasa en la vida en general, y hay funcionarios de la antigua escuela que, por ejemplo, están acostumbrados de cuando estudiaron Derecho Administrativo, que solamente tenían para muchas cosas derecho de acceso a la información el interesado. Y entonces dice, ¿usted por qué está preguntando sobre esto si usted no es parte interesada? Diga usted que precisamente lo que ha pasado en este país es que desde hace 6 años los no interesados pueden saber de los temas públicos igual que si estás implicado en el expediente. Y eso hay funcionarios que todavía no lo han captado, no lo han interiorizado. Entonces hay una resistencia. No voy a decir que sean los principales responsables, porque la mayor resistencia se da en casos en los que es el jefe, el poder, digamos, el responsable político, el que dice, mira, esto, sí, como me incomoda, como no me apetece, como me va a causar problemas porque van a ir a la prensa con él, pues no lo retienen, no lo dan, ¿no? O me va a causar un debate público en el Pleno. Entonces, esa cultura es una cuestión que cambiará, pero cambiará con el tiempo, como casi todo lo que es importante, es decir, que no cambia de la noche a la mañana, ¿no? Daniel, ¿es lo mismo el deber que tienen las administraciones de publicar en sus web determinada información al derecho al acceso a la información pública que tienen los ciudadanos? ¿El límite es el mismo o los ciudadanos pueden ir más allá de lo que están obligadas las administraciones a publicar en la web? No, en la web diríamos que hay diferentes obligaciones según tipo de que seas. No es lo mismo una empresa pública que un ayuntamiento. Pero digamos que las instituciones tienen con la ley canaria más de 140, entre 140 y 160 obligaciones, según qué tipo de institución, de publicar contenidos. Desde el organigrama del ayuntamiento, al currículum del alcalde, a los sueldos de los políticos, a los sueldos de los funcionarios, a los contratos, a la relación de los contratos. Es decir, tienen toda una batería de obligaciones permanentes que nosotros decimos que deben de, aunque no siempre está puesto en la ley cada cuánto, nosotros decimos que nunca deben de pasar del trimestre, ¿no? Algunos hasta mensualmente, actualizarlo. A partir de ahí, eso a lo mejor afecta al 10 o al 20% de la información que está dentro de las administraciones. Y que es de libre acceso para los ciudadanos. Que debe ser de libre acceso, pero no sin tener que ir a preguntarlo, sino que tú lo ves en el portal. A partir de ahí, todo lo demás, el ciudadano puede preguntar sobre todo lo que no está. Diríamos que esa sería la información básica, la del portal. Y, por ejemplo, en el portal, un ejemplo muy claro. ¿Por qué es importante que en los portales o en los portales muchas veces derivan a la Base Nacional de Subvenciones? Pero está bien. A nosotros lo que nos importa es que esté claro. Esté publicado. Que es publicado. ¿Por qué es importante que aparezcan los contratos? El nombre, por lo menos el nombre, el objeto del contrato, el perceptor y la cantidad. Porque si el interesado, el periodista, que puede ser el activista, me gusta pensar. Yo siempre pienso que la transparencia, hay gente que dice, no, es que los portales tienen que ser para todo el mundo, pero si todo el mundo está viendo la televisión, si todo el mundo está viendo en el Facebook, el Twitter, el tal y cual, los portales de transparencia es un sitio que es bueno que existan porque todo el mundo puede ir a verlos, aunque solo vaya una pequeña parte de la población muy interesada, como yo te digo, activistas, periodistas, políticos, concejales de la oposición, etcétera, ciudadanos, pero a ver qué es lo que encuentran. Y cuando les suena algo, este contrato, y dice, oiga, este contrato, 700.000 euros, con esto, para esto, ya tienen la pista en el portal de transparencia, la encuentran allí y pueden decir, oiga, deme usted este contrato. Deme usted qué hicieron con este contrato. Es decir, el portal de transparencia lo que te da es lo básico para tú luego seguir preguntando, si quieres, o incluso cosas que no estén en el portal de transparencia que tú imaginas que no se han publicado, que las preguntes, ¿no? O cosas que vas al portal de transparencia, no la encuentras, y ese sí es un trámite más rápido al comisionado, que hay poco, que dicen, oiga usted, que yo fui a buscar los contratos en el portal de transparencia y no hay nada. Y entonces nosotros vamos, no está en el contrato, y le decimos, mire usted, ha habido una denuncia, una queja, que es otro procedimiento que hacemos fácil, y usted tiene que colgar esto. Entonces, ¿y le hacen caso normalmente? Sí, no, las denuncias sí, porque eso es de cajón. O sea, es decir, tú no tienes esto y estás incumpliendo manifiestamente la ley.
Claro, pero ustedes hasta qué punto, yo al final, se lo digo porque el otro día me pasó con un ayuntamiento del sur de la isla de Tenerife. Sí. Fui a buscar un contrato menor, los contratos menor por ley tienen que estar publicados Sí. en la web y no lo estaban. Es un ayuntamiento que deriva sus publicaciones a la Plataforma Nacional de Contrataciones del Estado y no estaban publicados. Efectivamente, me pongo en contacto con el ayuntamiento me dice que en principio que eso no debería ser así, lo comprueban, se dan cuenta de que es así y me llaman para decirme que lo van a corregir. Claro, si esto se corrige va a ser por mi llamada, pero ustedes tienen inspectores que están pendientes de cada web, de cada ayuntamiento, porque claro, es que lo hablábamos antes, estamos hablando de cuántas instituciones, unas 600 aproximadamente. En total. 340. 640. 340 más 600 privadas. Entonces, nosotros lo que hacemos... ¿Tiene usted capacidad para controlar realmente todo esto? Vamos a ver, nosotros en Policía Activa hay 3 personas, otras 3 en derecho de acceso. Entonces, nosotros lo que hacemos es verificar que cuando ellos dicen, tengo aquí los contratos, vamos allí y si están, porque evidentemente son cientos, miles de contratos, nosotros lo único que podemos verificar es que sí, que están los contratos. Si dicen que tienen los contratos, vamos, y no hay, lo que le quitamos es a lo mejor 0,3 puntos de su nota de 10. Es decir, nosotros lo que establecemos notas en función de la cantidad de información que tienen esos portales. Es cierto que con el paso del tiempo vamos a aflorar completamente su declaración de la renta, como yo digo, su declaración de la transparencia, para que cualquiera vaya a decir, mira, sí, este puede tener un 8, que es, diremos, los mejoras que tenemos pendientes. Usted puede tener un 8, pero si lo que te falta son los contratos, mi chico, o los planes, lo económico, si usted estás cumpliendo en todos los, imagínate, de 140 obligaciones, estás cumpliendo en 115, pero te estás quejando 15 fundamentales. Bueno, pues eso vamos a tratar de aflorarlo para que la gente no solamente sepa la nota que saca, sino las ausencias que tiene, las oscuridades, los agujeros que tiene sin cubrir, que se visualice dónde está el agujero. Pasa que a lo mejor después... Pasa que es complicado esto. Yo sé que es complicado, Daniel, pero a lo mejor esto, ya por compensar, a mí me parece muy interesante todo este asunto, ¿no? Sí. Pero esto quizás de ponerle nota a los ayuntamientos también no puede generar el efecto de que algunos ayuntamientos, instituciones, cabildos, se acaben relajando, es decir, tenemos un 8 aquí y de hecho presumen de eso, pero después a la hora de la verdad, cuando tienen que ser transparentes no lo son. Eso tienes toda la razón, porque eso es una queja legítima que nos han hecho, hay pocos, pero los hay, ciudadanos que ejercen el derecho de acceso y nos han dicho eso, mira, podrán decir que estos son magníficos, pero resulta que no contestan las preguntas, son buenos en publicidad activa, que como yo digo es la transparencia blanda, la transparencia mínima, la base, pero luego no son tan eficientes en el derecho de acceso. Y es cierto. Entonces nosotros vamos a tratar de, por lo menos, empezar a crear un sistema que es más difícil porque ¿qué ocurre con un ayuntamiento que no le preguntan nada? ¿Es súper transparente? No, es que no le preguntan nada. Entonces es muy difícil ponerle nota a eso. O sea, un ayuntamiento que no le pregunta nada no le podemos poner un 10 en derecho de acceso. Entonces, pero vamos a tratar de establecer un mecanismo que ya empiece a medir sobre, por lo menos, a aquellos que les preguntan y no contestan, que aparezcan como instituciones que no son eficientes en transparencia. Por lo menos que tengan ese matiz, ¿no? en esa nota que reciben. Hay una cosa importante, Daniel, porque la verdad que uno analizando todo esto se da cuenta de que al final son 6 años de vida del comisionado. Con los datos en la mano es verdad que ha habido una evolución importante de los expedientes que se tramitan, pero le voy a hacer la pregunta concreta. ¿Realmente ha servido, es útil una institución como el comisionado ahora, haciendo balance después de 6 años? ¿O podía haber sido más útil de lo que ha sido? Vamos a ver, yo creo que la transparencia, a veces me he dado cuenta, no lo sabía hace 6 años, pero ahora lo veo. La transparencia, cada vez me doy cuenta más que es como el horizonte. El horizonte siempre está ahí. Cuando queremos llegar a llegar al horizonte, el horizonte siempre está detrás. ¿Por qué? Porque la transparencia siempre tiene mejores... Contra uno más sabe que no sabe. Más sabe lo que no sabe, o más sabe que puede saber. Perdona el juego de palabras. Entonces, es cierto que ahora, en este momento, después de la ley de transparencia y con el ejercicio de control que se ha llevado a cabo, la situación es mejor que hace 6 años. Eso está claro, porque hace 6 años no había portal de transparencia, tú no podías encontrar los contratos, tú lo que encontrabas fundamentalmente eran noticias del gabinete de prensa con información positiva. Punto. O sea, que era más marketing que información, porque los aparatos de prensa funcionan fundamentalmente para hablar de lo bien. Ahora, y es cierto, y alguna información también normal, como podía ser el presupuesto,
que se publicaban antes, se publica ahora, y no todos la memoria la cuenta general, que es la ejecución del presupuesto. Tarde, mal y pronto, oscura por ahí, nadie la presentaba, pero ahora ya lo tienen que publicar. Lo puedes comparar unos y otros. Es decir, lo que falta es gente que lo lea, como yo digo, gente que lo lea, que lo analice, que lo publique, gente que pregunte. Y entonces el sistema irá mejorando. Pero que la situación está mejor que antes. Sí, que sabemos también mejor que antes que los agujeros que tiene el sistema, también, y por eso nos quejamos. Es decir, las instituciones mejoran y avanzan cuando todo el mundo es más consciente de los problemas o de los defectos que tiene. Y ahora conocemos más los defectos de la transparencia que hace 6 años. Y tenemos instituciones que están tratando de que no les salga gratis a los incumplidores. Es cierto que en los portales de transparencia han mejorado porque sin necesidad de multas ni necesidad de tal, porque a la gente no le gustaba aparecer con un cero patatero en la lista a fin de año. Es decir, como a nadie le gusta aparecer en las listas de esas. Y eso ha tenido un efecto, de decir, como yo digo, de círculo virtuoso, de decir, yo no quiero estar en el último en la lista, o por lo menos quiero estar por encima del 5. Aunque no sea muy transparente, pero por lo menos que no me señalen con el dedo diciendo, mira este. Entonces, ese efecto se ha generado. Ahora tenemos que ver cómo generamos eso, en lo que comentaba usted de cómo también la gente establece ese mismo espíritu de mejora o de superación en el derecho de acceso a la información. ¿Cuánto cuesta un comisionado de transparencia? ¿Cuánto nos cuesta al año el comisionado? Bueno, siempre me gusta como decir 560.000 euros, es decir, mucho dinero, ¿eh? Pues dices, bueno, pero como si tú decías, si somos 2 millones de habitantes, quiere decir que cuesta 0,25 por habitante. Por lo tanto, que cuesta para una familia media de 4 miembros 1 euro al año a los canarios. El control de todo esto. Entonces digo, bueno, merece la pena. Digo, bueno, si fuéramos una institución, somos una institución pequeñita, 7 personas. Generalmente las instituciones de control, como yo llamo nuestros hermanos mayores, los tribunales de cuentas, los defensores del pueblo, en general en España, ¿no? Son instituciones con muchos más funcionarios, con 30 años de tal. Nosotros hemos nacido en periodo de crisis, hemos nacido acotados en gasto y en personal, y lo que procuramos hacer es gastar lo más eficientemente posible, contando con que todo esto no lo podíamos hacer solos si no fueran los propios funcionarios de todas las 340 administraciones públicas los que hicieran su declaración de la renta. Nosotros lo que tenemos que hacer es verificar si eso funciona. Pero realmente el gasto que ustedes tienen es un gasto corriente, entiendo, gasto de personal. Sí, casi todo es personal. Y toda la parte tecnológica, porque si esto hace 20 años ya era imposible hacerlo. Sin una sede electrónica y sin un módulo de evaluación, como el padre, como yo siempre lo comparo con la declaración de la renta, sin que pudiera la gente llegar y hacer su declaración de la renta transparente y, por lo tanto, hacernos en buena medida el trabajo, ¿no? Cada uno primero se evalúa y dice, ahí va, que es que tengo el portal al 5, voy a cargar más información porque si no, no me llega. Yo quiero sacar notable este año. Entonces, ese efecto de que la misma institución primero se autoevalúa y luego nos declara su transparencia, primero nos permite hacerlo mucho más barato, con muy poco, fíjate usted, 960 auditorías al año con 3 personas, es porque lo hemos conseguido automatizar mucho, digitalizar mucho, y por lo tanto hay una parte del gasto en personal y otra parte del gasto es en los aplicativos informativos que mantenemos, externos, con la empresa que lleva toda la parte técnica, ¿no? La verdad es que, bueno, evidentemente es opinable que ese gasto esté mejor o peor empleado, eso, pues cada uno sacará sus conclusiones. Nosotros intentamos también tener estas entrevistas para que la gente al menos tenga la información de qué es lo que hace el comisionado para poder tener una opinión más fundada, pero lo que sí podemos decir con total certeza es que el comisionado no es igual que esos hermanos mayores o esos otros órganos que dependen del Parlamento de Canarias, en cuanto a que esos órganos normalmente o tradicionalmente se han convertido en un lugar en el que los diferentes grupos parlamentarios reparten a personas de sus partidos políticos que acaban ocupando puestos en esos órganos. El Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas. Digo que no es igual porque en el caso del comisionado, en este caso, solo hay una persona designada directamente por el Parlamento y que en este caso es usted, que además en su momento pues, se hizo prácticamente con el total consenso de la Cámara, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que yo me hago es, teniendo en cuenta que esto no es un lugar muy apetecible para los partidos políticos a la hora de colocar a sus personas, ¿realmente al Parlamento y a los parlamentarios les interesa tener un comisionado? Vamos a ver, yo creo que es una pregunta para los parlamentarios, sí, ¿no? Para los grupos. Se la haremos a ellos también. ¿Pero usted qué percibe? Yo creo que, vamos a ver, yo tengo que hablar de eso, tengo que hablar por lo que yo escucho en el Parlamento cada año. Y cada año comparezco en la Comisión de Gobernación y comparezco en el Pleno.
y cada año los grupos en general se muestran razonablemente satisfechos de cómo van las cosas porque como tú indicabas antes, las ratios mejoran, las notas medias mejoran y eso es evidente, ¿no? Lo dice el algoritmo, no lo digo, no me lo invento yo más o menos, pienso que tal. Entonces, al menos mejoran, no mejoran todo lo que debiera, sobre todo en derecho de acceso, es cierto. Pero entonces, yo creo que en general el Parlamento como Cámara y los grupos como Cámara entienden que no es mala cosa los órganos de control de la transparencia porque ni son muy caros y han producido una mejora de las webs públicas evidente. Cuando hablo de mejora de las webs, porque como yo digo, la esquinita que se llama portal de transparencia. El que merezca más o menos el gasto público, eso ya es una cuestión que yo difícilmente me puedo autovalorar. No, le decía que eso es opinable, ¿no? Pero se lo decía en el sentido de hasta qué punto le dan interés. Y esto se lo decía también un poco para preguntarle lo que le quiero preguntar, bueno. Y es que el órgano se tenía que haber renovado, ya está en plazo, se tiene que renovar cada 4 años, si no me equivoco. Sí, cada 5. Cada 5 años, perdón, ya lleva 6 años. Un año de... ¿Por qué no se ha renovado? Bueno, ¿por falta de interés? Porque, bueno, estas cosas son así. En cuanto al interés, cuando me comparo con otros órganos, otros 10 que hay en la península, digo, hombre, interés, algo debe de interés porque en Canarias es de los que menos se puede, junto con Cataluña y con Andalucía, que menos se puede quejar en cuanto a fondos, porque otros están prácticamente capidisminuidos que ni siquiera hacen evaluación porque no tienen recursos, ¿no? Y en cuanto a la renovación, yo en parte, yo creo que es, y sinceramente lo digo, pues porque no es fácil. En otros lugares de la península ha habido renovaciones más rápidas porque se renovaban por mayoría absoluta. Como los gobiernos tienen mayoría absoluta en sus parlamentos, o justita, pero la tienen, pues los han renovado. El modelo canario, creo que como el modelo madrileño, como el modelo de Castilla-La Mancha, que también establece requisitos de 3/5, al dificultar la mayoría para el nombramiento, obliga a los partidos a tener que ponerse de acuerdo sobre alguien, pero también, como ocurre, como lo estamos viendo en la península con los órganos constitucionales que requieren mayorías reforzadas, dificulta eso. ¿Y usted cree que ese es el problema ahora mismo? Yo imagino que si el comisionado de transparencia se renovara por mayoría absoluta, en este momento ahora son 70 escaños en la Cámara Canaria por 36 diputados, pues posiblemente hubiera sido renovado porque el gobierno, hay una mayoría de gobierno legítima en esta comunidad que tiene más de 36 escaños. Pero como hacen falta 42 y por lo tanto se tienen que poner todos de acuerdo, pues no. Yo imagino, o sea, eso es una pura especulación, sí, por supuesto. Una pura especulación que tiene, por lo menos, que se construye sobre el sentido común. Yo no he ido a preguntar a nadie por qué no se renueva, por qué se deja de renovar. Yo sigo trabajando con lo mejor que podemos. ¿Usted le gustaría seguir incluso que se le renovara en el cargo? Bueno, yo cuando llegue el momento me lo plantearé, pero en principio yo estoy como periodista y que me he dedicado a la información toda la vida, creo que es una hermosa función la que tengo, ¿no? Sobre todo se lo decía porque al final, quiera o no, esta ley, este órgano nació con usted y claro, al final se ha personalizado mucho la figura de Daniel Cerdán, claro, es así. Sí. Y entonces la duda que nos surge a los que estamos detrás es, ¿hay vida en el comisionado después de Daniel Cerdán? O dicho de otra manera, ¿hay capacidad en el Parlamento para llegar a una opción de consenso como la suya? Por supuesto que sí. Vamos a ver, ¿que hay vida? Seguro que sí, primero porque después de 6 años el equipo que se ha ido conformando en el Parlamento, yo estoy tan orgulloso, sé que cuando yo no esté, eso va a seguir funcionando. Es decir, y por lo tanto, el que llegue, por lógica, será por lo menos tan, digamos, podrá ser mejor que yo porque se encontrará ya con una tarea hecha. Es decir, a mí me costó montarlo, empezar de la nada, etc. Entonces, cuando un vehículo ya lo encuentras en marcha y caminando, digamos, creo que es más fácil hacerlo funcionar. Por lo tanto, que el comisionado va a continuar funcionando con o sin Daniel Cerdán, estoy absolutamente seguro que sí, ¿no?
Pues Daniel Cerdán, nosotros lo que no podemos hacer es seguir continuando con esta entrevista porque ya hemos cumplido el tiempo que teníamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos ayudado un año más a hacer un repaso de la transparencia. Sí. Y también esto nos sirve a nosotros, por supuesto, para intentar educar al público que nos ve en lo importante que es una ley como la transparencia, pero dentro de ese público no nos cabe duda de que también hay políticos, también hay funcionarios y ellos también son una parte, lógicamente, fundamental de esto que llamamos transparencia. Daniel, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes porque todos los años me permiten recordar a la gente, y siempre le digo lo mismo, mirando a cámara o sin mirar a cámara, pregunten, porque preguntando no solamente se va a Roma, sino se consigue que las administraciones funcionen mejor, porque se sienten más vigiladas, se sienten más controladas. Es lo mismo que los periodistas decimos respecto a las ruedas de prensa. ¿De qué van las ruedas de prensa sin preguntas? De poco. Bueno, ¿de qué vale la democracia sin preguntas en el Parlamento, en las ruedas de prensa de los ciudadanos? Menos. O sea, se mejora la gobernanza no solamente de las instituciones, sino de los ciudadanos, preguntando, visitando los foros de transparencia y, en el fondo, preocupándose por la cosa cívica, ¿no? Daniel Cerdán, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Nosotros nos despedimos, eso sí, nos sumamos a esa reflexión del comisionado de transparencia y les prometemos que eso, sí, en esta casa nunca vamos a dejar de preguntar y de ser insistentes. Otra cosa no, pero eso lo llevamos bastante dentro. Nos despedimos, que pasen una feliz noche.